Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Yo soy Norma Bautista y hoy me acompañan dos de Humanismo y Legalidad. Así es que empecemos. May. Mayra Carvente, bienvenidos a todos y muy contentas de que nos acompañe hoy. Preséntate, Meli. Sí, Bueno, yo soy Melissa Narváez, nunca me ven, pero siempre estoy atrás de la producción. es correcto, pero hoy la teníamos que meter en este programa porque es muy importante. Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando hoy, chicas, y a nuestros radio escuchas? Vamos a hablar de la salud mental como un derecho y vamos a estar retomando pues algunas experiencias que nos han pasado desde la parte eh, pues médica, pues, y que también tiene la relación con la salud mental. Entonces, por eso hoy estamos acá, somos las más adecuadas para hablar de este tema, ¿es correcto? Bueno, hablar del tema, de ahí a llevarlo a cabo y todo, hay Así diferencia. como que adecuadas, Bueno, entonces, ¿les parece si empezamos, chicas? me Adelante. parece. Bueno, pues para empezar tendríamos que decir que la salud mental, pues es un estado de bienestar precisamente mental que nos permite a las personas que podamos hacer frente, pues a diferentes momentos estresantes de nuestra vida y también pues a desarrollar todas nuestras habilidades y que esto nos ayude tanto a aprender como a trabajar de forma adecuada y también pues ser un eslabón interesante, ¿no? En la comunidad una vez que desarrollamos nuestras actividades. Pero también la salud es un elemento fundamental y también, o por supuesto, el bienestar, porque lo hemos dicho en otros programas, ¿no? Cuando hablamos de derechos humanos y que esos derechos humanos se impactan o son afectados, pues van a tener un efecto dominó sobre otros derechos. Entonces, de ahí la necesidad de que garanticemos que todos nuestros derechos los podamos ejercer de manera pues, o sin obstáculos o sin afectaciones para que de esa forma podamos desarrollar pues todas nuestras capacidades individuales y pues evidentemente aquellas colectivas y que la información que de pronto nosotros vayamos a trabajar a partir de todo este estadio de bienestar pues pueda ser pues un poco más digamos, como acorde pues a un entorno social, pero que también nos podamos relacionar con las personas y que de alguna manera, insisto, ¿no? Seamos como productivos, por así decirlo. Entonces, cuando hablamos de salud mental, es un tema, por supuesto, de una cuestión médica, pero también está rodeada de un elemento fundamental que es el derecho humano, en el sentido de que nos va a ayudar a desarrollarnos, como decíamos, ¿no? También cuando hablamos de salud mental, podríamos relacionarlo como que pues tenemos una ausencia, ¿no? De trastornos mentales y que evidentemente esto también viene de la mano de diferentes procesos complejos en donde no siempre un evento específico que pudiéramos decir, esto me pasó y fue muy traumante, no necesariamente esa experiencia va a ser igual en cada una de nosotras o en cada uno de nosotros, porque nuestras propias historias de vida, nuestro propio comportamiento, pues de alguna manera nos va enfrentar, sí, por supuesto, pero también esas habilidades que vamos desarrollando, pues pueden ayudarnos sin lugar a dudas a tener de alguna manera como un colchoncito para sobrellevar todas estas circunstancias, pero dependerá de cada individuo si ese colchoncito es muy grueso o muy delgadito y demás, ¿no? Entonces, no podemos desdibujar que cuando estamos hablando de un tema de un trastorno mental, pues sí vamos a tener o de alguna discapacidad psicosocial, pues sí, también vamos a tener otros estados que a veces pueden o que vienen de la mano otros estados que pueden alterar esa bienestar porque estamos hablando de angustias, estamos hablando de riesgos, ¿no? Por ejemplo, de ocasionarnos alguna autolesión y que pues sí,
como les decía, cuando sufrimos un padecimiento mental, pues sí, esto nos conlleva a tener mucho más estrés, a que no estemos bien, no solamente desde la parte mental, sino también desde la parte orgánica, y que pues eso no necesariamente nos hace ser como estar al 100, ¿no? Frente a las actividades que nos rodean o nos desempeñamos. Entonces, pues, insisto, de pronto, tomando en consideración nuestras propias herramientas y las herramientas que tenemos a nuestro alrededor, pues podemos ayudarnos a lograr un entendimiento de lo que nos está sucediendo y a tener los tratamientos adecuados para lograr ese bienestar y entonces sí, desarrollarnos en nuestro plan de vida y entonces ser productivos para los otros entornos donde nos desenvolvemos. Pero en este tema, May, ¿cómo de pronto veríamos si tenemos algún elemento específico en cuanto a la salud mental? Pues es que sí, primero hablamos de atendernos y todo, pero bueno, primero tenemos que identificar cuáles son estos determinantes de la salud mental. Y se habla de factores físicos, biológicos, individuales y también, como bien dices, estas habilidades emocionales que tenemos cada persona para poder enfrentar diversas situaciones, ¿no? Entonces, también el abuso de sustancias y también incluye la genética. Eso es algo que es importante. Y bueno, todas estas circunstancias pueden hacer que las personas sean más vulnerables a las afectaciones de salud mental. Y también vienen otras circunstancias, ¿no? Por ejemplo, las económicas, las geopolíticas, no es lo mismo una persona que está en la ciudad a una persona que está en el campo. Entonces, también estos ambientes desfavorables como son la pobreza, la violencia, la desigualdad y pues también viene un punto ahí importante que a lo mejor antes no se tocaba y ahora ya se ve, que es la degradación del medio ambiente y pues todo esto abona, ¿no? Influye en que pues se puedan sufrir este tipo de afecciones en la salud mental. Y pues lo vemos viendo, lo vamos viendo cada día más común, ¿no? Las personas que viven en ciertos contextos, pero esta parte también de tener ya incluso un tema genético que se tiene que detectar a tiempo y que se tiene que atender y que a veces pasamos de lado. Ay, así es, ¿no? Siempre está depresivo, siempre está enojado, siempre tiene ira. Eh, Son cuestiones que tendrían que empezar a atenderse desde los primeros síntomas o los primeros focos rojos. Entonces, los riesgos pueden manifestarse en todas las etapas de la vida, pero los que ocurren durante los periodos sensibles del desarrollo, especialmente en la primera infancia, ahí es donde son particularmente perjudiciales. Por ejemplo, se sabe que la crianza severa y los castigos físicos perjudican la salud infantil y que el acoso escolar es un importante factor de riesgo de las afecciones de la salud mental. Hoy veía en las noticias, ¿no? Ya tantas escuelas que están levantando la voz por el bullying y todos se Ujú, manifiestan de, no, pues es que ha habido muchos casos de suicidios, de ujú, peleas. ¿Y qué hace la escuela? Y yo digo, ¿y qué hacen los papás? ujú. ¿No? También ahí es donde empezamos en esta primera crianza que tenemos pues, educar, pero también identificar si hay algún problema de salud mental para poderlo atender. Entonces, todos estos factores de protección se dan también durante toda la vida y aumentan esta resiliencia, ¿no? Si tú, como decías, ¿no? Si tú te vas forjando, vas teniendo este colchoncito, a hacerte más resiliente y a poder tomar las situaciones adversas de una manera distinta. Entonces, entre ellos se cuenta con habilidades y atributos sociales y emocionales individuales, así como las interacciones sociales positivas, la educación de calidad, un trabajo decente, ¿no? Los vecindarios seguros, la cohesión social, todos estos factores influyen en que tú vayas siendo una persona con una inteligencia o una, pues ahora sí que sana, ¿no? Con una mente sana, por así decirlo. Entonces, cada factor de riesgo de protección contiene una capacidad predictiva limitada. La mayoría de las personas no desarrollan afecciones de salud mental, aunque estén expuestas a un factor de riesgo, mientras que muchas personas no expuestas a factores de riesgo conocidos, pues también sí desarrollan una afección de salud mental. Esto es muy, muy variado, ¿no? Somos individuos, cada quien va
pues como que trabajando o procesando las situaciones de manera diferente y esto nos va llevando a que esta salud mental sea, eh, pues digamos, negativa, porque, pues sí, muchas veces incluso dentro de esta salud negativa mental, pues puedes ocasionar pues daño a otras personas, a ti mismo, y pues ahí es donde se tiene que poner el foco, ¿no? En estas personas. Pero sí, influyen todos estos factores para poder también tener una salud mental sana. Sí, y aparte, ya en estos minutitos, en este minutito que nos queda antes del corte, de pronto también sí asumirlo como algo, así como de pronto tenemos que tomarnos nuestras vitaminas, ¿no? O tenemos que tomar algún, pues, medicamento específico para un mal. También nuestra mente a veces necesita atención, ¿no? Y lo hemos tan desdibujado en esta onda de, yo no estoy loca. No es que estés loca, ¿no? Es que está pasándote un proceso específico que a veces, pues, no podemos con él, ¿no? Y necesitamos ayuda de a veces sí de otras personas como serían psicólogos, o a veces ya de cosas ya más extremas como serían psiquiatras, pero que eso no habla de, pues de decir que estamos locos tal cual, ¿no? Sino más bien habla de la preocupación que tenemos de lo que nos está pasando y que queremos respuestas y acudir a este tipo de médicos o de terapeutas, pues no es... pues ir y decir estoy loca, sino es decir, me preocupa mi salud y necesito esa atención. Y lo menciono porque a veces luego sí es como muy común que se refiera, ¿no? ¿Y por qué no vas al psicólogo? Ay, yo, ¿por qué? Pues No estoy deberías, ¿no? loco. Deberías, Ajá. porque los Sí. comportamientos que luego tienen las personas es así como sí, sí necesitamos tener un abordaje, pero chicas, andamos sobre los tiempos. Entonces, ¿les parece si hacemos una pequeña pausa comercial y volvemos para seguir contando de estos temas? Sí, Vamos y claro. regresamos. Va, va, va. Pues entonces recuerden, estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y volvemos en unos minutitos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. No olviden que nos pueden escuchar pues a través de cimacradio.org y si quieren ver este video, pues este video y los inmediatos, ¿no? Porque no los podemos ver todos, al menos en las redes sociales de CIMAC. Sin embargo, si ustedes revisan en CIMAC TV en YouTube, ahí van a estar también nuestros videos pasados. Entonces nos pueden escribir a través de las redes sociales de CIMAC o si también quieren pues llamarnos al número de cabina, pues lo pueden hacer al 55 35 08 47 61. Estamos platicando acá, las chicas de humanismo, sobre la salud mental como derecho. Y pues me gustaría platicarles un poquito cómo es que llegamos al entendimiento de la salud mental para con los temas de un reconocimiento como derecho humano. Esto lo vamos a encontrar en la Organización Mundial de la Salud y al menos esta dependencia o este organismo internacional ha llegado a documentar que 450 millones de personas en todo el mundo pues se ven afectadas por problemas de salud mental y que esto pues genera afectaciones en cuanto a su día a día, ¿no? Se calcula que al menos una de 4 personas tendrán un trastorno mental a lo largo de su vida y pues sin lugar a dudas esto implica que requerimos el apoyo de profesionales más allá de lo que estamos platicando hace ratito, ¿no? Antes del corte, más allá de entender que es un tabú y que solo ciertas personas con ciertas características medio antisociales van a un psicólogo o a un psiquiatra, cuando en realidad no es así. Según la Organización Mundial de la Salud, definió a la salud como un estado de bienestar completo, tanto físico, mental y social, y esto no solamente se relaciona a un tema de ausencia de enfermedades. Además, también desde una mirada completamente holística, pues sí nos habla de retomar la forma de cómo entendemos a la salud y al nivel adecuado de vida
a partir de el tema de cómo estamos con nuestra salud y nuestra bienestar, ¿no? Al menos la mirada de la salud como un derecho humano ya en otros instrumentos internacionales habla de que pues necesitamos este tema de, déjenme acomodo el micrófono porque creo que estoy teniendo ahí problemas de audio, Ya. pero ya, listo, ya estoy. Ujú. Entonces les decía, en estas cuestiones, de pronto, en donde se empezaron a preocupar, ¿no? Por los temas de la salud a un nivel internacional en los primeros documentos como la Declaración Universal, pues ahí también se habló, aquí estaba más enfocado a también las obligaciones del Estado, ¿no? Entonces, de alguna forma, es como reconocer a la salud como este derecho que tenemos y tenemos este derecho a partir de un nivel adecuado y que asegure la salud y bienestar. Esto viene de la mano de muchísimas cosas, porque todavía aquí entendemos la salud como desde un aspecto general, ¿no? Todavía no empezamos a hablar de salud mental, pero bueno, ya desde el primer, o digamos desde que lo estipulan acá, pues ya sería una cosa de atención y de pronto ya empezarlo a ampliar. Por eso después la Organización Mundial de la Salud nos dice que no solamente es un tema de estar enfermos, ¿no? Sino una cuestión o una enfermedad específica, sino que también la salud mental tiene sus propias complicaciones y tendríamos que abordarlo. Por ejemplo, en un informe sobre el derecho a la salud, el experto de Naciones Unidas en materia de derecho a la salud, el señor Puras, señaló que a pesar de que es evidente que no puede haber salud sin salud mental, en ningún lugar del mundo la salud mental se encuentra en un plano de igualdad con la salud física. Y pues esto ni siquiera en términos de presupuesto y de prácticas médicas y demás, ¿no? Pensaría de pronto que de una forma como un tanto más reciente es cuando hemos empezado a hablar de salud mental y de la importancia de ella. También en este informe, el autor, bueno, el experto de Naciones Unidas, calcula que pues de pronto lo que ha retomado la OMS desde el 2014, pues nos dicen que al menos a nivel mundial, solo el 7% de los presupuestos sanitarios se destinan a asuntos de salud mental. Y esto es preocupante porque si muchos de nosotros, al menos con lo primero que nos señala que uno de 4 personas va a tener alguna afectación, pues que de pronto ni siquiera existan los dineros necesarios para atendernos. Y esto en cuanto a salud pública. Ahora imagínense tener los recursos eh, pues necesarios para acudir a un tema privado, ¿no? Que eso todavía se torna un tanto más complicado. Pero pues bueno, al menos este experto pues pone de relieve el hecho de que pues a veces sí en países de bajos ingresos se gastan hasta $2 estadounidenses al año en temas de salud mental. También hay otro informe que lo elabora la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y nos dicen que las personas que pues son aquejadas por padecimientos mentales y las que padecen una discapacidad psicosocial también sufren tasas desproporcionadas en cuanto a una mala salud física y tienen una esperanza de vida inferior pues de pronto 20 años menos en los hombres y 15 años menos de las mujeres, ¿no? Entonces, pues este tema no nada más es algo casual, sino sí afecta todo el desarrollo de nuestra vida. Además, como les decía, cuando de pronto volteamos a ver a alguna persona con alguna discapacidad psicosocial o con algún trastorno mental, entonces creemos que no es posible generar o controlar las decisiones que ellos toman y que pues sí o sí necesitan esos cuidados, pero no es que necesiten el cuidado de una persona externa, sino más bien pues atenderse de estas temáticas y a veces uno puede ser completamente autónomo a partir de los tratamientos que nos vayan dando, ¿no? Esto pues sin lugar a dudas viene de la mano de la discriminación, de los estereotipos negativos, de la estigmatización, que volvemos a lo mismo, tiene que ver con el tema de considerar la salud mental como un tabú, que al menos ya estamos empezando a mover algunas cuestiones que nos hablan de la importancia
conciencia de este entendimiento, ¿no? De una forma mucho más humanitaria, pero también entendiendo que es una problemática social, ¿no? Cuando ya lo vemos en un impacto más macro y que pues eso necesitamos seguir trabajando en generar relaciones pues sanas, interacciones sociales sanas, creación de contextos integradores, pero que eso obliga a que también el Estado voltee a ver los problemas que surgen a partir de las trastornos o enfermedades como mentales, ¿no? Pero bueno, en relación a esto, ahora sí, Meli, cuéntanos, ¿cómo es que garantizamos el derecho a la salud mental? Pues mira, en el 2017 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la resolución de la salud mental y de los derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Que pues reafirmaba que el derecho de todas las personas es a disfrutar lo más posible en un alto nivel la salud mental y la salud física. Obviamente, como dices, pues no siempre eso es posible porque pues aplican el estás loco, cosa que pues por supuesto que no. Y eso no solo pues los estados, ¿no? O sea, creo que todos en general. Y también esas son cosas como de generaciones en generaciones, o sea, las generaciones más abajo que yo, pues sí es como de, ay, ¿cómo vas a ir al psicólogo, al psiquiatra? Estás loco, ¿no? Pero pues afortunadamente las generaciones después de mí, porque aunque no lo crean y aunque no me parezca, ya andan los 30. Las generaciones después de mí ya tienen muy aprendido eso de, voy a ir al psicólogo, voy a ir al psiquiatra porque no me siento bien por esto, por aquello, ¿no? Lo que decía Maya es un momento de hay que checar esos focos rojos, a veces no los ven, porque dicen, "Ay, se le va a pasar y tal, ¿no? Entonces, pues también no solo es el Estado que nos garantice el hecho de la salud física y mental, sino pues también el entorno donde nos movemos, ¿no? Y pues esta resolución que les comentaba, pues es parte pues esencial del derecho a la salud mental, ¿no? Que pues todavía está muy arraigada. Y pues los estados deben de garantizar eso, ¿no? Es complicado, claro, porque no se habla de esto. Repito, las generaciones que están después de mí ya son las que están apenas visibilizando esto como algo muy normal, como algo cotidiano, por así decirlo. O sea, yo le puedo preguntar a May y estoy segura que me va a decir que sí. Su hija, que es más joven que yo, seguramente dijo, yo si me siento mal voy a ir al psicólogo, mamá, porque no me siento bien, no me siento completa, no, y no fue algo que me dijera, ay, mi hija está loca, ¿no? O sea, No, ujú. Sí. simplemente pues la apoyas, ¿no? Porque no vas a señalar a tu propio hijo, obviamente depende igual de, repito, de generaciones de, ay, estás loco, ¿cómo crees tal, no? Y pues también los contextos en los que estamos todos, ¿no? Y pues es este, perdón, esta resolución, pues se puede garantizar a través de programas, pues interviniendo y pues teniendo los recursos necesarios, ¿no? Y pues también la situación de la inversión sanitaria por los estados, pues hace que este derecho se vea pues un poco desprotegido o bastante desprotegido, ¿no? Pues no nos toman la importancia que se debe de cuando pues tienes alguna afectación mental. No lo toman en serio, no te toman en cuenta. Si en alguna situación dices, ya no puedo más, ay, claro que puedes, nada más se te va a pasar al rato, X, Y, ¿no? O sea, pero sí estamos en una situación, al menos creo que nosotras tres, que aunque somos de generaciones diferentes, sí tenemos mucho todavía eso de, es que estás loco, es que cómo vas a ir al psiquiatra, cómo vas a ir al psicólogo, o sea, duérmete o distráete, eso, ¿no? El distráete, ¿no? O sea, no es de distracción muchas cosas que nos pasan y muchas cosas que nos afectan, pero creo que estamos sobre los tiempos, así es que si quieren ahorita Sí, regresando del corte, seguimos con esto. sí, justamente. Entonces, vamos a hacer un pequeño corte. Recuerden, estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y bueno, pues volvemos en unos momentitos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación.
CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Estamos hablando sobre la salud mental como derecho humano. Hoy no tenemos persona invitada. Bueno, sí tenemos persona invitada, que es Meli, ¿no? Pero bueno, somos del mismo equipo de humanismo y legalidad. Y bueno, May, ¿nos podrías contar un poquito en relación a cómo esta salud mental, digo, lo hemos ido abordando durante estos pequeños bloques, pero de pronto, ¿cómo es que la salud mental es pues una de esas esferas que de pronto no importan tanto, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Bueno, ya sabes que me encantan las estadísticas, Sí, porque las sí, cifras no mienten. sí. Entonces, pues aquí nos dimos a la tarea de buscar qué viene, ¿no? ¿Qué pasa en el sistema de salud en cuanto a estas estadísticas? Y bueno, la Organización Mundial de la Salud prevé que en el 2030 la salud mental sea la primera causa de enfermedad en el mundo. O sea, estamos a 5 años de que eso suceda. Y yo creo que si volteamos a ver la mayoría de las noticias o de los fenómenos, incluso criminógenos que están sucediendo, pues los podemos atribuir muchos o en su gran mayoría al tema de salud mental. Y tristemente en unas edades pues muy de adolescentes, ¿no? Ujú. Que es preocupante. Y pues bueno, en 2020 ya también se denunció que países solamente destinan el 2% promedio de sus presupuestos sanitarios a atenderla. Es un porcentaje insuficiente. Entonces, puedes tener el problema y puedes ahora sí que cacaraquear públicamente que ya sabes que tienes un problema, pero la voluntad política de dar este presupuesto para atenderlo, pues hay ahí una gran brecha, ¿no? Esta es la diferencia. Necesitamos presupuesto para que se atienda este tema de salud mental, porque cuando llegas a los hospitales, por lo regular te vienes casi, casi muriendo, pasa. Lo demás Mm, es mm, como después, luego, ¿no? No importa ahorita, pero lo cual se va convirtiendo justo en un problema y que la gente está desatendida. sí. En España hay una media de 6 profesionales de la psicología por cada 100,000 habitantes. Entonces, 3 veces menos que la media de la Unión Europea. Solo el 60% de los hospitales públicos cuentan con atención psicológica. Estos datos muestran que los países no están invirtiendo los recursos suficientes para que la población pueda recibir esta atención en salud mental, que además esta atención no sea, ya te puse un psicólogo, sea una salud responsable y adecuada. Entonces, sobre todo tenemos en cuenta que el 6,7 de la población española padece ansiedad y en el mismo porcentaje también sufren depresión. Entonces, según la Confederación de Salud Mental de España, más de la mitad de las personas que padecen un trastorno mental no reciben el tratamiento adecuado o ni siquiera son atendidas y pues esto nos habla de la problemática que se vive no solo en México, sino en otros países. En cuanto a la gente joven, el barómetro juvenil del 2021 indica que el 15,9 de los jóvenes, hombres, mujeres, han sufrido algún tipo de problema de salud mental con mucha frecuencia, habiendo sido diagnosticados solo el 36,2 de ellos con depresión o ansiedad. Ujú. Tenemos una adolescencia, pues, que preocupa, ¿no? Una adolescencia, una niñez también, que traen estos perfiles de depresión, de ansiedad, y que se tiene que trabajar a tiempo, y que el Estado tiene que voltear a ver y a veces dicen, ¿por qué se manifiestan? Bueno, pues cuando salgan, hasta que salgan y hagan Ujú. ruido y digan, necesitamos la atención de salud, es cuando nos van a voltear a ver. Me voy a dar a la tarea después a revisar cuánto hay de presupuesto para estos próximos años en cuanto a salud mental, porque pues tampoco creo que mucho, porque si no se está dando en el acceso a justicia, Ujú. dudo que se dé para este rubro, ¿no? Que es un punto importante el acceso a la justicia. Pero Ujú. bueno, también hay algunas cosas que pueden resaltarse, por lo menos que ya es que se haga visible que existe un problema, a mí me parece algo ya bueno.
Y pues incluso ya hay un Día Mundial de la Salud, creo, ¿no, Meli? Así es. El Día Mundial de la Salud Mental se celebra anualmente los días 10 de octubre, que para este momento que estamos grabando esto ya pasó. Ujú. Pero pues sí, es el 10 de octubre. Esto fue a partir de 1992 y esto fue proclamado por la Federación Mundial de la Salud Mental en el mismo año. Y también en 1994, pues por sugerencias, el que era en aquel entonces secretario general, Eugene Brody, se implementó por primera vez por una sugerencia de él, repito, un concepto para dedicarte más, perdón, el concepto, y pues dedicó temas a esta celebración, ¿no? El día se convirtió pues en una situación pues bastante valiosa para los departamentos gubernamentales y para organizaciones pues con individuos que estuvieran comprometidos, ¿no? Para organizar estos programas enfocados en los aspectos del cuidado mental, que pues estuvieran bastante conscientes de las cosas, que no tuvieran estos tabúes, que no tuvieran estos prejuicios. Eso es algo también muy importante, no tener prejuicios sobre esto para poderte involucrar de una manera correcta, creo yo. O sea, em, pues si no, si estás completamente cerrado, no vas a poder formar parte de algo de este estilo, ¿no? O sea, pues el Día Mundial de la Salud Mental, no puedes estar si tú tienes prejuicios, si tú tienes tabúes, si no te abres más a nuevos conocimientos, ¿cómo diríamos? A reeducarnos de lo que uno cree o creía de antes, de la terapia, de Ujú. todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, si no estás abierto a eso, pues yo creo que no eres el indicado para tener este tipo de cosas, ¿no? Pues también el Día Mundial de la Salud Mental busca crear oportunidades pues para todos, ¿no? Pues obviamente basados en el aspecto de la salud mental, para visibilizar y hacer como mucho énfasis en su atención y pues en su cuidado, ¿no? Y pues que la salud mental sea algo que no solo sea pues de una región, que sea mundial, o sea, que sea algo que se hable, que que no tengamos estos prejuicios, estos tabúes, que cada día aprendamos más, cada día tengamos mejores armas para, pues, para hablar de este tema, ¿no? Porque, pues, es complicado, sí es complicado, pero pues también tenemos que estar como abiertos a entender y escuchar a todos, ¿no? O sea, porque, pues, hablando de manera personal, ¿no? O sea, yo he pasado por situaciones muy complicadas, ustedes las conocen. Em, Eso que decía May, ¿no? De llegas y te estás muriendo al hospital y te atienden, no, lamentablemente no. Y esa situación que en lo personal yo pasé y que afortunadamente, así como May comenta, ¿no? De esta persona que decía, no, pues yo me acerqué a la psicóloga de la UNAM y tal, pues yo hice lo mismo, ¿no? En su momento me acerqué con la psicóloga pues, de la empresa donde estamos y me sacó igual de ese hoyo, ¿no? De ese hoyo donde yo estaba. Y también entendí lo que para mí puede ser muy complicado, muy difícil, para otras personas no, y no, uno no lo toma personal. O sea, porque cada uno tenemos nuestros tiempos, cada uno tenemos nuestros modos, cada uno tenemos, pues lo que decías tú al principio, Norma, pues nos pueden afectar de ciertas formas o no algunas cosas, ¿no? O sea, ¿qué te puedo yo decir? O sea, lo que a mí me sucedió pues fue algo bastante grande, bastante importante, pero pues puede haber personas que se les pierda el arete y eran los aretes de la abuelita, ¿no? Y Ujú. dices, ay, ¿cómo va a llorar? ¿Cómo se va a afectar porque perdí el arete? Pues tú no sabes, o sea, las cosas para cada quien son diferentes. Entonces, creo que es muy importante eso de empezar a entender y empezar a darnos cuenta que todos tenemos cosas y situaciones diferentes, pues digamos acá arriba, ¿no? O sea, Ujú. a mí lo que me afecta no le afecta a Mai, o lo que le afecta a Norma no me afecta a mí, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que Sí. eso es parte fundamental que busca este aspecto del Día Mundial de la Salud Mental, ¿no? Pues igual, retomando las palabras de Mai, que hablemos de datos. Ok. Y pues basándonos en datos arrojados por la OMS, más de 300 millones de personas en el mundo
padecen depresión, que es la principal causa de discapacidad psicosocial. Y sí, eh, hay depresiones muy notorias, Ujú. de esas que sí te das cuenta que pues que estás tirado en el piso, perdón, en la cama, no te quieres ni siquiera bañar, no quieres comer, no quieres nada, y pues también hay una que le llaman depresión, ¿cómo se dice? Perdón, olvidé la palabra, pero funcional, la depresión funcional. Ujú. Y hay personas que sí, que de repente de un día para otro ya no están entre nosotros. ¿Y por qué lo hizo? Estaba deprimido. Ay, ¿cómo crees que estaba deprimido y tal? Pues sí, hay diferentes tipos de depresiones, ¿no? Hay diferentes maneras en que cada uno de nosotros lo manifestamos, ¿no? O sea, y hay depresiones que son muy duraderas, hay depresiones que no, salimos rápido, no salimos rápido. Hay muchos aspectos de la depresión, pero sí es una situación pues bastante incapacitante, ¿no? O sea, repito, hay veces que no te quieres ni parar de la cama, que no quieres ni bañarte, que no quieres nada de nada, o sea, es algo bastante complicado. Y pues también, siguiendo con este tema, muchas personas también sufren síntomas de ansiedad o sufren la ansiedad tal cual como es, ¿no? E igual son situaciones muy personales. O sea, hay cosas que a mí me causan ansiedad, hay cosas que a Norma, Mayra o inclusive no. O sea, que puedes estar muy tranquilo, ¿no? Y eso también es algo muy complicado pues de entender para cada uno si tienes estos prejuicios, ¿no? Ujú. Y también basado en un estudio de la misma organización, los trastornos como la ansiedad y la depresión anualmente cuestan a la economía mundial 1 billón, no millón, billón de dólares estadounidenses por pérdida de productividad, que es lo que mencionaba hace un momento, ¿no? O sea, hay veces que no quieres ir a trabajar, no, y digo, también depende en el ambiente donde estés, ¿no? O sea, la verdad es que yo le agradezco mucho en este caso a Norma, que en mi momento más bajo, ella fue muy comprensiva conmigo y fue así de, pues, hasta donde puedas trabajar, lo que puedas hacer, ¿no? Pero pues sí, obviamente sí me tomé un tiempo basado en mi situación, pero hay personas que pues ese tiempo es indefinido, ¿no? Y hay personas, eh, hay jefes, cabezas de mando que no entienden eso, ¿no? Y es de, a mí no me importa lo que te haya pasado, yo te quiero aquí trabajando, ¿no? O sea, que aplican ay, se murió mi papá. Ah, pues eso se avisa con 3 meses de anticipación. No, espérate, o sea, ¿cómo quieres Sí. que te avise, no? O sea, y no les importa, ¿no? O sea, son bastante autoritarios y pues muy poco comprensivos con las personas, ¿no? Y pues sí, eso pues tiene un gran costo en cuanto a la economía, ¿no? Y pues igual, la primera celebración del Día Mundial de la Salud se llevó a cabo en 1992, como lo mencioné antes, y pues desde entonces se ha convertido pues en una situación para generar conciencia en la comunidad, no solo en este caso de México, sino de manera global, pues para tratar también de hacer empatía con todas las personas, ¿no? Repito, todos tenemos situaciones diferentes y adversas. Y pues igual, las actividades, como hay seminarios, hay pláticas, hay campañas de sensibilización, hay eventos comunitarios, y pues todo eso va dirigido pues a lo mismo, ¿no? Y que a veces pues uno ni se entera, porque no le Sí. dan esa visibilización. O sea, para ser muy sinceros, pues creo que yo he visto unas cuantas campañas y tal, pero uno no se entera porque no le dan el peso que debe de tener. Ujú. A mi parecer, claramente, yo creo que sí, la salud mental es algo muy, muy puntual que se debe de tratar, que se debe de visibilizar, ¿no? Y pues cada año, ustedes disculparán si mi inglés no es muy bueno, ¿verdad? La World Federation of Mental Health propone temas para guías y enfoques pues, de la celebración, ¿no? O sea, pues que se hagan diferentes tipos de actividades, de cursos, de campañas, etcétera, pues para seguir visibilizando este asunto y Ujú. pues que todos tengamos ese acceso a la salud mental, ¿no? Sí, porque además, de acuerdo a lo que nos has contado, Meli, hay una parte en donde también me gustaría centrarme como en la parte en donde no asumimos que tenemos una bronca, ¿no? Exacto, sí. Porque me acuerdo mucho una vez que esto que ahorita hablabas de los temas
del estrés, ¿no? Y la ansiedad, que parecería que decimos, pero todo mundo tenemos estrés, ¿no? Todo mundo nos da ansiedad. No, es que eso no es lo No, normal. No exacto. deberíamos de estar sintiendo ese estrés. Por supuesto que en una sociedad como la nuestra mexicana, en donde son muchísimas horas las que trabajamos, ¿no? En donde, por ejemplo, nosotras que vivimos aquí en la ciudad, a veces trasladarse genera estrés porque siempre está la ciudad como un caos, Así es. asumimos que eso es como algo normal, que es como parte de vivir en una sociedad en constante movimiento. Y no entendemos que a veces esos sentires que vamos experimentando es ansiedad. Y les digo, me acuerdo mucho que Así hubo un es. momento en que estaba yo transicionando en estos temas de que no sabía que o sea, asumía que tenía estrés, pero no sabía que lo que me estaba pasando era un trastorno que ya estaba De presentando ansiedad. de ansiedad. Y entonces yo Ujú. me acuerdo que les preguntaba, ¿no? A las chicas acá de humanismo de, oigan, es que fíjense que luego ando de la nada, así estoy sentada en el carro o en el transporte público y de la nada han visto esa parte donde luego nos dicen, ay, sientes maripositas en el estómago, ¿no? Y que sentías así como cuando alguien te gusta y eso sientes mariposas en el estómago. Me está pasando eso, o sea, como de la nada estoy sintiendo eso. Y me acuerdo que Meli me dijo, eso es ansiedad. Y yo, no, 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 yo creo que no es ansiedad, ¿no? Entonces, evidentemente tuve que pasar por mi proceso, como bien refiere Meli, de entender que sí, que lo que me estaba pasando, y esto es a lo que vamos un poco con las cuestiones de la salud mental que llega a impactar a otras partes de tu cuerpo, ¿no? En el caso específico mío, es que el estrés me generaba tanta ansiedad y la ansiedad me generaba colitis y entonces yo ya tenía un dolor de colitis infernal que no se me quitaba con nada y yo asumía que lo que tenía era colitis, ¿no? No que estaba asociado con un tema mental. Hasta que igual yo también con una psicóloga amiga me dijo, no, lo que tú tienes es un problema ya psiquiátrico, ya no es un problema solamente de tu colon, entonces ya necesitas empezar a explorar porque no es normal los dolores que a ti te dan y que te pongas tan mal. Y sí, esto que ustedes platican de que baja la productividad, pues claro, si estás teniendo un dolor inexplicable o estás teniendo una crisis de ansiedad muy terrible o la depresión, como menciona Meli, pues hoy de plano no me quise parar, pues sí afecta lo que hacemos. Entonces a veces sí tenemos que ser como muy, muy empáticos con nosotros mismos, ¿no? Para decir esto que me está pasando tiene una respuesta en otro lugar que no es lo que estaba yo pensando y por eso esa parte de lo que dice Meli de hay que abrirnos, ¿no? Abrir un poco la mente en el sentido de, ah, probablemente, ¿no? O sea, si ya después de 20,000 estudios, resonancias magnéticas, colonoscopías y demás, y te dicen no tienes nada, y que a veces sea esta cuestión de, pues tienes estrés por eso, pero ¿cómo se quita el estrés, no? Por eso. Entonces, pues sí, se van generando como otras cuestiones. Pero chicas, andamos sobre los tiempos. Entonces, ¿les parece si hacemos Muy una bien. pequeña pausa comercial y en este último bloque vamos cruzando ideas en relación a esto que hoy día es tan importante para cualquier ser humano, pero que también para un nivel social pues nos ayudaría. Entonces, ¿les parece si nos vamos a una pausa? Claro que sí. Vamos. Volvemos. Regresamos de nuestra pequeña pausa comercial. Estamos en el último bloque de Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Estamos platicando sobre la salud mental como derecho y hoy estamos, pues, las integrantes de Humanismo y Legalidad. Estábamos platicando un poquito ahí en nuestras historias, me leí yo un poco. em, pero otra de las cosas que quisiera poner sobre la mesa, chicas, en este tema de la salud mental, digo, bien ustedes lo han referido que de pronto no es un tema ahora recientemente sí se empieza a hablar más, pero curiosamente se empieza a hablar más no porque no existiera como el fenómeno a nivel social, ¿no? Sino porque hubo ciertos entes, digamos,
que tenían reflectores que de pronto hablaban de este tema y entonces ya como que todo el mundo volteaba a ver la salud mental, ¿no? Por ejemplo, temas de esta gimnasta que fue a unos Juegos Olímpicos y que ya en los Juegos Olímpicos dijo, "No, me bajo porque esto está Ujú, muy estresante y era la mejor del mundo, ¿no? Entonces decíamos, ujú, ujú. ¿cómo? Pues sí, la salud mental es así de importante que aun cuando estés en una competencia internacional, pues tienes que parar, ¿no? Porque no, a mí me ha dicho la psicóloga y el psiquiatra que a mí me ven, porque sí, compañeras, radio escuchas, soy paciente psiquiátrica, me han dicho así, ¿no? Como de pues es que de pronto con el estrés que de pronto te cargas y demás, pues cómo no esperabas que tu cuerpo no gritara que necesitaba ayuda, ¿no? Esos malestares que estabas presentando era tu cuerpo que te decía, ya por favor atiéndete de otra manera. Pero a lo que quisiera yo tocar en esta temática, chicas, es tampoco es tan sencillo ir ni al psicólogo ni al psiquiatra, ¿no? Pensando en una cuestión solamente de salud pública. Si de por sí ir a un tema de una urgencia, casi casi es que, como decía Meli, ¿no? Te tienes que andar muriendo, ni Y modo ni que así. vayas, ajá, ni modo que vayas en un momento de un ataque psicótico a decir me está pasando tal o cual cuestión, ¿no? Para que te atiendan y luego que eso te vayan haciendo la referencia. O sea, lo que voy es que no es tan sencillo llegar al menos al sector público a recibir estas atenciones. Pero si lo haces por el privado, no es algo pues barato, ¿no? Cuando uno está empezando un tratamiento, los médicos te piden verte casi cada 15 días, ¿no? Y ya son especialistas. Entonces, los costos de un especialista se elevan y luego aparte si te piden estudios, aparte los medicamentos. Digo, no lo estoy diciendo como en una cuestión de desmotivar a la gente para que se trate, sino lo que estoy diciendo es que tanto el Estado ha facilitado el poder acudir a estos especialistas y que de pronto no andemos peregrinando, primero en encontrar el diagnóstico final, ¿no? Que no, por ejemplo, en el caso que les platicaba mío de, no era colitis, era estrés y el estrés te genera la colitis, etcétera, ¿no? Como esta cadenita. Pero, pero de pronto, ¿qué tanto como persona que acude al sector público? Puede seguir ese camino sin desesperarse y sin generar más afectaciones a su propia salud mental. Entonces, aquí sí me gustaría como que rescatáramos entre nosotras la parte en el caso, por ejemplo, de Meli, es pues porque aquí en la organización tenemos esta área de psicología que ayuda, pero ¿y si no la tuviéramos, no? O si no hubiera otras áreas o de pronto a dónde acudimos, que eso es a lo que iba. ¿Qué piensan, chicas? ¿Qué piensas, Maya? Bueno, ahí sí quisiera hacer, si, por ejemplo, si el Estado está obligado a brindar la atención psicológica en casos muy específicos, no me quiero ir a la población en general y vayamos a lo concreto, casos específicos, los familiares de los asuntos que llevamos Ujú, de víctimas de feminicidio, de desapariciones, el Estado tiene ahí una obligación. ujú. eh, Tiene ya el caso concreto, ya no tienes que analizar por qué está deprimido, o sea, ya sabes por qué desapareció su hija, porque mataron a su hija, y ni así. O sea, estos pacientes incluso han tenido que venir aquí a la empresa a que los apoyen con psicólogo porque el Estado los tiene, recuerdas el caso, ¿no? Donde Sí. están tomando en psicología y al lado están llegando los que denuncian y Ujú. entonces no puede hablar y dicen, Solo te voy a dar 10 sesiones". ¿Y cómo sabes que en Ajá. 10 sesiones alguien que desapareció, que su hijo está desaparecido va a quedar? Entonces no me estoy yendo más allá porque ya sí voy al contexto general de Ujú, adolescentes deprimidos o adultos mayores. También hoy se da mucho el tema de adultos mayores ujú, en depresión, ¿no? sí. Es un programa que yo creo que es necesario que se visibilice más porque, pues antes, en mis tiempos, los adultos mayores de verdad se veían como unas figuras bueno, del paterfamilias, ¿no? Lo veíamos como el anciano con respeto, no Sí. en el aspecto de discriminar. Y hoy en día es diferente. Entonces, sí creo que el Estado
tiene ubicado perfecto, ¿no? Estos grupos en situación de vulnerabilidad y no pasa nada. Entonces, yo creo que menos va a haber una atención psicológica de manera general y ahí es donde entran las ONGs, las escuelas públicas. Siempre la organización civil sale a flote, pues al rescate, ¿no? Ujú. No sé, Meli, ¿qué opine ahí? Sí, pues efectivamente, como bien menciona Norma y como bien lo mencionas tú, yo afortunadamente pues tuve de primera mano la ayuda psicológica que nos brindan aquí, eh, que obviamente le agradezco muchísimo a mi psicóloga de todo el trabajo que hizo conmigo y ella fue la que tuvo el pie de decirme, ¿sabes qué? Basado en lo que a ti te pasó, vamos a tomar, yo tomaba 3 sesiones, digamos, a la semana, tomaba una de 2 horas y una de 1 hora en 2 días a la semana al principio de mi afectación. Y pues eso también hizo mucho, me ayudó mucho a mí en lo personal a poder salir un poco más rápido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, y esto lo voy a contar porque yo lo vi. Hace un par de años operaron a mi mamá en un hospital del seguro. Yo estaba sentada y enfrente tenía la oficina de psicología. Pregúntenme cuándo alguien se paró ahí. Nadie, o sea, ni siquiera un trabajador. O sea, que dijeras, bueno, alguien que va a sesión, no, ni siquiera estaba abierta la oficina. O sea, y decía así de horario de 9 a 3. No, pues de 9 a 3 nunca. O sea, no tiene esa visibilización la salud mental y lo toman como un... Entonces, ahí es cuando cae lo que dice Norma, ¿no? El aspecto ya pasarte a un privado, que también eso te pasa siempre, yo creo, en ese aspecto de salud, tanto física como mental. May, ¿qué ha pasado con tu mamá? ¿Qué dijiste? Ya mejor vete a un privado actualmente, ¿no? Con la situación que ella tiene de salud. Así a mí me pasó igual, fue de ya, mejor me voy a un privado porque aquí en el seguro no me atienden, no me hacen caso, no nada. Y pues en la salud mental igual, ¿no? Entonces ya cae en un aspecto que pues ya no es tan económico, porque pues sí, normal no me dejará mentir, pues las sesiones son caras y también, ¿no? Varía dependiendo el profesional, ¿no? Hay unos que te pueden cobrar 200, 300, 400, 500 y de ahí para arriba, ¿no? Ujú. Y que igual el aspecto de la medicina psiquiátrica igual es bastante cara. Hay unas que son más, hay unas que son menos, pero pues como bien dice May, ¿dónde está el Estado? Aquí donde está brilla por su ausencia porque no nos da esas facilidades que necesitamos porque es algo bastante puntual y bastante que hoy se habla y que se sabe que muchas afectaciones, como bien dice Norma, ¿no? En este caso no era colitis, o sea, sí, pero no, era junto con pegado, dicen por ahí. Ujú. A mí igual me pasó, ¿no? Cuando recién tuve esta situación, hubo un día que no me pude parar de la cama porque tenía una colitis impresionante. Fui al doctor como pude y me dijo, es que tienes estrés y yo, sí. ¿Qué te pasó? Bueno, me pasó tal, ¿no? Me dijo, pues por eso, de plano no me pude parar de la cama, pero fue por una situación de estrés y por una situación tan fuerte que estaba yo viviendo, ¿no? Entonces, pero igual se tuvo que ir a un privado porque si no, uno no puede a veces ya costearse las cosas porque pues sí, afecta mucho el aspecto económico. Ujú. Y bueno, ya por último, para ir cerrando este programa, porque nos quedan muy poquitos minutos, el otro tema que me parece importante que lo saquemos a colación es también, y que está ligado con esto que estamos diciendo de la sensibilización, ¿no? Que necesitamos a nivel social, es el tema de la discriminación, porque todavía seguimos hablando mucho, ahorita lo estamos enfocando en temas mentales, ¿no? Pero como bien lo referimos puede haber muchos trastornos mentales que no son visibles, que los viven las personas en la cotidianidad y que a veces los catalogamos como los raritos, ¿no? Las raritas, no hay que hablarle a esas personas. O me acuerdo mucho en una ocasión con un familiar que tiene una discapacidad, tiene autismo y retraso mental. Pero si tú lo ves físicamente a mi primo, él no, parecería que no tiene nada, ¿no? Salvo por ciertas cuestiones, él no habla. Y mi mamá me decía que cuando salían, ¿no? No sé, al centro o cosas así, una vez se puso como un poco intenso y porque le daban estos ataques, estas crisis. Entonces, pues de pronto
hubo un señor que cuando vi dice mi mamá, cuando vio que a mi primo le estaba dando una crisis, el señor le dijo, ya a ese niño se le quita lo malcriado con 3 fregadazos, ¿no? Y que entonces mi mamá muy enojada le dijo, a ver, aquí está el niño, dele los 3 fregadazos para que se le quite el autismo y el retraso mental y entonces sea el niño que usted está buscando que sea, ¿no? Y eso es a lo que voy, de pronto, ¿qué tanto socialmente también el tema de la salud mental la vemos como algo que rechazamos o como que no estamos normales, ¿no? Y desde ahí, pues sí, por supuesto que genera pues más afectación, porque entonces si todo mundo te dice que eres el rarito, pues difícilmente te acercarás a pedir ayuda, ¿no? Porque pues a lo mejor al que le voy a pedir ayuda, pues también me va a decir que soy rara, ¿no? O que estoy pasando por algo que pues solo a mí me pasa, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé con qué quieran cerrar, chicas, este programa, ya estamos sobre los últimos tiempos. Mai, ¿con qué quisiera cerrar? Yo pues con el tema de la salud mental es eh, importante y como ya también dijimos a lo largo del programa, en esta etapa inicial, pero también no dejar de ver a nuestros adultos mayores que pues si tienen algún problema, ojalá puedan acercarse y tomar sesiones de ayuda y pues que al primer síntoma, a la primer foco rojo, acudan con un especialista y que pues ojalá se encuentren en estos lugares públicos o de fácil acceso económico para poder tener este apoyo emocional, que ya no lo vean hoy como algo raro, ¿no? Lo vean como algo normal y que es algo bueno y que se están autocuidando. Gracias, gracias. Meli, ¿con qué te despides de este tu primer programa? Pues, Mm. pues mira, me despido con muchas cosas. La primera, y no quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a Humanismo, a todos. A Mai casi no, o sea, sí le tocó mi peor momento, pero un poquito ya más de salida. Pero definitivamente lo que es Norma, anteriormente se recordarán a la licenciada Vero, que antes estaba Ajá, aquí sí, con sí, sí. nosotros. Ellas dos pues fueron parte fundamental, también la licenciada Giovanna, que también estuvo de repente por acá. Ellas tres estuvieron conmigo y me abrazaron y me ayudaron a salir de todo esto, a mi psicóloga, y esto es parte de lo que mencionabas de el entorno social, ¿no? O sea, yo estuve en un entorno social muy sano, muy que me dieron mi espacio, que me ayudaron y pues les agradezco a todas y ojalá que todos pudieran tener este privilegio que yo tuve y pues que el Estado haga lo que debe de hacer, que ojalá haya más oportunidades, haya más visibilización y que la gente tenga lugares seguros a donde acudir para que pues podamos estar todos mucho mejor, mucho más tranquilos y que la salud mental deje de ser un tabú. Súper. Pues muchísimas gracias, chicas. Por favor, acá en el auditorio pidan que Meli salga más porque dice que no quiere, ¿no? Pero pues yo digo que salió muy bien este programa. Yo Bueno, también. pues bueno, entonces no nos resta más que despedirnos. No olviden que nos pueden estar escuchando a través de cimacradio.org. Los videos pasados los pueden revisar en CIMAC TV a través de YouTube. Y pues los que van pasando semana a semana, eso sí los pueden revisar en las redes sociales de CIMAC. Por último, pues si tienen alguna duda en específico o quieran que abordemos un tema en particular, pues ya saben, pueden llamar al número de cabina 55 35 08 47 61. Pues nada más, eso es todo, pues nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye, bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.